Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eli, ¿cómo has estado? Adonia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Damos un minutito para que a ver si entra Mirtella y damos por iniciada la noche. Sí, cómo no. Claro. ¿Cómo has estado, Adonia? Bien, muy bien, doctora. Qué bueno, qué bueno. Entonces esperamos un minutín que entre Mirtella. Este cuadrito que hice con los cafés y las clases no siempre me conduce bien cuando ella es de noche. Aquí son mis 21 horas y entonces lo voy a hacer de otro modo el próximo, porque ese no me orienta bien. Eh, Eli, te quería comentar que la sesión 2 ya está en plataforma hace bastante, eh, así que cuando se pueda, ya tienes la actividad también. Sí, ya la tengo. Nada más que se me ha complicado poderla ahorita subir, pero ahorita que terminemos la subo. Ok, de acuerdo. Estella, buenas noches. Buenas noches, doctor. Ahí está, ahí está ella con su sonrisa. Siempre me hace bien que anda ahí sonriendo siempre. Las dos en realidad regalan sonrisas. Bueno, muy buenas noches, me da gusto llegar a este segundo café y mañana les voy a enviar otros cafés que tuve con otros grupos, por si los quieren escuchar, las deliberaciones, las maneras de pensar, como es un tema tan particular y tan distinto, les voy a alcanzar esos cafés para que los escuchen. Distintas porque además no siempre son las mismas actividades y los cafés tampoco que hacemos son siempre los mismos, las temáticas de trabajo. Así que con todo gusto me di cuenta que los tengo y que se los podía compartir. Entonces, Adoña, si te parece, damos inicio al café. Claro que sí, doctora. Para el día de hoy habíamos pensado que pudiéramos concentrar los aprendizajes en qué se puede sostener de lo que venimos haciendo y qué hay que desaprender en lo individual y en lo colectivo sobre el tema de los consejos técnicos. Y les voy a pedir que después que tengan pasadito su borrador, no hace falta que esté muy prolijo, siempre sus cafés los suban a la plataforma, porque ustedes por cada sesión pueden subir varios archivos. No necesariamente es uno solo. Así que después lo realizamos. Si tú quieres, entonces a Doña dar por comenzado. Claro que sí, vamos a iniciar, bueno, retomando lo que nos mandó de las consignas, Sí, sobre, bueno, qué se vale, qué no se vale y qué podemos reinventar dentro de lo que es el consejo técnico. Entonces, por ahí, bueno, esperemos que hayan podido realizar un escrito, como bien lo dice la doctora, un borrador, para que lo podamos compartir y visualizar. Si les parece, la maestra Eli, nos iniciaríamos con ella, doctora, ¿le parece? y con todo gusto. Adelante entonces, maestra Eli, ¿qué nos puede comentar referente a esta parte de nuestra consigna? Espero que las hayan recibido. Sí, sí les recibimos. Muchas Muy bien. gracias. Ya se ve, ¿verdad? Ya se ve. Ponlo en pantalla grande. Ahí está. Vamos a ver.
Un segundito porque luego se Sí, quiere tranquila. alentar. Ah, ahí está. Pues de toda esta parte que venimos trabajando, a mí me queda muy claro el de que no se vale. Sería empezar, y a mí me gustaría empezar por esta, que es el ego, que es Bien, este recolector de estos programas heredados que tenemos muy antaños y que no nos permite, nos limita mucho en poder avanzar, porque traemos esa memoria de juicios y de resentimientos que que mantenemos justificándonos o bien tratando de entender por qué somos así y no avanzamos, ¿sí? Después está esta parte que rescato de la apatía, que es este estado emocional de total resignación y que no nos impide movernos, nos impide movernos, nos mantiene claro. en esta mente bloqueada que lleva a esta parte de la depresión y de querernos estar en nuestro sitio, guardados. Entonces nosotros cuando estamos en un grupo colectivo, como ahorita lo decíamos, que es el consejo técnico, estas prácticas no funcionan, no nos ayudan. Ay, creo que se fue mi... Está todo bien. Ah, sí. Ay, pero ya no Sí. veo mi presentación. Ah, pues nosotras sí. ¿Quieres que te lea? Es que no sé qué dice aquí, que se cerró. Ay, disculpe, pero Tranquila. no está, me cerró aquí en mi computadora y no, Y no te deja. no, ahorita lo vuelvo a abrir Claro. porque algo pasó. Dios mío. ¿Ustedes sí la siguen viendo? No, ahora no. Ah, No, ya no. ya. Sí, porque digo, si voy a compartir y se va a ir otra vez, no. Un segundito, ya está abriendo. Tranquila. Y no me había fallado, en la mañana estuvimos dando clases y estuvo todo muy bien. Ahora resulta que... ¿Tú, Mirtella, también vas a presentar? No, doctora, ¿Vas a leer? hoy hice mi borrador, todo lo tengo aquí en mis escritos, Ah, bueno. Está muy bien. pero no lo hice en diapositiva porque la verdad ya no me di el tiempo y no quise errar como la sesión pasada. Dije, no quiero presentar algo que no. Dije, No, mejor. si no erraste, no erraste. ¿Qué te ocurre, Eli? ¿No te abre? No, es que está muy lento, dice, solicite permiso al operador de la reunión. No. Ya ver. Voy a No, intentarlo nuevamente. ok. A veces, ¿sabes qué ocurre? Cuando el internet que tú tienes falla un poco, no te deja abrir muchas cuestiones. Es importante cerrar todo lo demás que uno tenga abierto en la compu. Y además, un modo de seguridad mayor es que Sí, pongo un cable entre la computadora y el módem, porque eso me asegura que no sea solo levanta el nivel de internet. Sí. sí. Y lo puedes leer, Eli. ¿Sí? Mira, el primero decías, no ego, juicios y resentimientos. El segundo, cuidado con la apatía.
Mira si te leímos. Sí. Se quedó frisada. No sé si ya se congeló la imagen, ¿no? Se congeló, ¿no? ¿Por qué no le escribes a Donia? Dile que está frisada, que a lo mejor vale la pena que no ponga el power, que lo lea, que le entendemos, que O está a en lo la mejor, columna 1. o a lo mejor si sale de la reunión y vuelve a entrar porque ya no se También, escucha. también, escríbele. Quedó frisada como si fuera una piloto de avión. Entre que está allá atrás con el puente y él, ¿no? ¿Nos parece una piloto? Ahí se bajó. Bueno, le damos un ratitito para que se suba y que aterrice la piloto. Estaba diciendo Igual y si Mirtella decide que la sesión 2 está en plataforma, estamos esperando sus actividades y no se atrasen porque como son poquitas en este grupo, eso les da posibilidad de que puedan culminar y ojalá que la vida no las atrape para que puedan terminar el curso. ¿Cómo vas con las lecturas, Mirtella? Ya terminé. Terminé los 2 libros que nos dejó, el Sí. de El arte de desaprender y el de la práctica reflexiva. Ya nada Sí. más me voy a hacer mi tarea, en los cuales, bueno, cuando vi la actividad del día de hoy, pues traté ya de enfocarme en el consejo técnico, pero en un inicio, sinceramente, los 2 materiales los utilicé para reflexión personal. Pero bueno, ya regresó Eli. Sí, pero ese es un poco el juego. Ir entre la reflexión personal, como mirando para adentro, y a la vez que esa reflexión personal te lleve a mirar ciertos espacios colectivos, institucionales, y volver y hacer como un tejidito distinto en la finalización del curso. Bueno, Eli, aquí estamos otra vez contigo. Ay, perdón, es que me sacó y ojalá no tenga problemas, pero si Si no lo gustan, lees, no te sí, preocupes. sí, nada más, si me puedan escuchar. Después, en lo que no se vale más, serían estas creencias irracionales de las que nos habla también el autor del libro de Henry Cabrera, en donde nos hace relaciona lo que ese tipo de creencias respondemos mucho a debo de y a los tengo que. Son estas partes de actividades que nos hacen solamente actuar para quedar bien con alguien, para ofrecer unas condiciones buenas y fáciles que la vida nos tenga, en fin, ese tipo de creencias en las cuales él nos comenta que no deben de ir más, porque eso no nos deja transitar hacia lo que nosotros realmente somos como personas, no nos deja ver nuestra intención de poderlo trabajar, porque siempre vamos actuando conforme los demás quieren o dando gusto hacia los demás. Entonces, esa parte no debería de ir más en un grupo colectivo. Y la otra sería el individualismo que nos identifica mucho a varias personas. Y por ejemplo, también es parte de que nos limita porque no nos otorgan otras formas de hacer las cosas, porque también nuestras ideas nunca van a ser confrontadas si seguimos
trabajando desde esta parte de lo individual, porque no podemos ver trabajar con otras ideas, no damos paso a lo que sería ese trabajo colaborativo que mucho ahorita en la actualidad se habla, que es lo que tenemos que mostrarle a nuestros alumnos, porque de la diversidad está la riqueza de lo que podemos transformar. Y la otra parte en la que yo comento es totalmente salirnos de nuestra zona de confort, ser un poco más proactivos, porque siempre estamos esperando a que nos digan las cosas para hacerlas. No tenemos esa iniciativa de poder participar. Y para que un colectivo sea exitoso, debemos de tener estas cualidades, estas habilidades que nos exige este trabajo. Si queremos hacer cosas distintas, tenemos que ser proactivos y encaminarnos hacia la iniciativa. Eso es lo que yo puse básicamente como parte esencial de lo que no se vale más, porque tenemos que buscar, como ya lo comentaban ahorita, esas partes interiores, estos sentimientos interiores que si no las vemos, que si no los analizamos y no tenemos esa humildad para aceptarlos, no podríamos avanzar hacia un segundo proceso como es esta parte de desaprender. No sé si hasta aquí ustedes pudieran comentar algo más. Muy bien. ¿Y qué incorporarías? ¿Qué cambiarías en un consejo técnico? Sí. ¿O qué incorporarías? Sí, lo que sí se vale. Lo que sí se vale. Es un plan de acción. Siempre es importante ver hacia dónde vamos a encaminar nuestros esfuerzos, porque si nosotros no hacemos esta parte, nuestros éxitos o fracasos no los podremos visualizar ni evaluar. Entonces, una parte importante es un plan de acción, esa visión de futuro que muchas veces nos va a llevar a una reflexión de saber las cosas que hicimos bien, hacia las que posiblemente nos hagan ver cómo ir mejorando. Y la otra parte que resalto mucho del contenido que revisamos es esta práctica reflexiva, porque es importante hacer ese estudio porque esto nos permite, uno, enfrentar los obstáculos que vengan, los problemas que tengamos que resolver, las decisiones que debamos tomar y esta parte del error que debemos de aceptar para ir mejorando. Y también que nos permita esta práctica reflexiva el poder actuar eficazmente. Y yo analizando así esta práctica reflexiva, la puse en pasos y para mí sería meditar la acción de lo que hicimos. Después volvamos a reconstruir la experiencia que tuvimos. Hacer esta reflexión individual después de haber reconstruido esta parte y atender, por ejemplo, el método que aplicamos, nuestra intervención y los aspectos que debemos modificar. Después, en otro aspecto sería, entonces sí poder compartir con los colegas para escuchar nuevas visiones, nuevas formas de poder trabajar. Y por último, integrar todo esto que hemos aprendido en un diseño para una nueva experiencia, retomando el aprendizaje que nos dejó cada acción. Es importante realizar esta práctica reflexiva en un colectivo porque eso nos visualiza hacia dónde vamos, pero también en perspectiva cómo lo hicimos. Otra parte importante que denoto en cada uno de los integrantes debe de haber confianza en sí mismo de poder hacer las cosas,
porque muchas veces antes de hacerla ya nos estamos negando a que no lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo podemos ir avanzando como este grupo colegiado? Es esta parte, irnos afianzando en esta parte. Y la otra es la humildad. Reconocer que siempre habrá otros puntos de vista mejores que los de nosotros, y en algunos momentos no se podrán sumar a nuestro proyecto. Nosotros nos tendremos que sumar. En esa medida, ir buscando esa cohesión. Y otra parte que rescato mucho de todo este material muy importante que nos mandó es esta coherencia emocional, que es parte fundamental para poder avanzar. Es estar atentos a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a las emociones, porque con relación a todo lo que nos rodea, claro, y a nuestras experiencias, porque de ello favorece esta coherencia emocional que nos va a permitir poder salir de esa parte de ser víctimas y de estos programas que hemos ido heredando. Sí, porque nos permite entonces actuar así como estos pensamientos, sentimientos y emociones van unidos, no van dispersos. Somos esa parte integral que nos identifica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello, porque de eso dependerá el actuar hacia las diferentes acciones que tengamos o experiencias. Y otra parte importante que yo denoto mucho es este liderazgo transformacional que debe existir en los grupos. Es indispensable para poder hacer un cambio importante. Como colectivo, tener que, esa persona que podamos liderar pueden ser todos, no nada más una sola persona, porque eso me permite ver, tener una visión más amplia del escenario que vamos a tener que transitar. Entonces, y detonando otra cosa también sería que aceptemos el error, porque el error no es otra cosa que es esta parte que viene mucho en la experiencia, es una experiencia que nos permite mejorar, pero hay veces que la negamos, no estamos abiertos a poder aceptar que nos equivocamos. Y esto es muy importante, que nosotros en grupo, en colectivo, hagamos esta reflexión para poder avanzar. ¿Y qué puedo reinventarme? Pues en este sentido yo voy mucho que debo desarrollar esos hábitos que nos permitan emprender, cuáles debo cambiar y cuáles debemos ir desarrollando. Tener una mentalidad positiva, porque eso nos motiva a mejorar día con día. Ya lo decía también, que salir de mi zona de confort pues siempre nos permitirá ir aprendiendo nuevas cosas, y desaprender, pues dejar de ir todo eso que ya no nos funciona, ya no nos es útil para esta actualidad. También es importante mucho cuidar nuestro círculo de relaciones interpersonales, porque hay personas, por ejemplo, que están en esta apatía de no querer avanzar, y hay veces que esto nos va retrasando en nuestro objetivo. Entonces, por eso es que pongo mucho énfasis en esa parte. Buscar esta parte del mentor, esa guía, o ya lo veíamos, ese líder que pueda ser capaz de tener esa visión y de conjuntar a ese colectivo como un solo equipo. Y siempre aprender algo nuevo. Para mí es importante, porque eso nos va retroalimentando y nos va alimentando para ser cada día mejores. Eso es lo que puedo compartirles hasta aquí. Me gustó mucho revisar estos materiales que nos hizo favor de
ingresar en esa sesión porque son elementales para nuestra formación, sobre todo que nos permitimos esta profesión que es la docencia y debemos seguir aprendiendo, no cabe duda. Y por ejemplo, me queda claro que desaprender y aprender no son procesos separados, son simultáneos, porque a la medida que vamos aprendiendo, vamos desaprendiendo esas cosas que ya no son funcionales. Entonces, y que nos permiten adoptar nuevos conocimientos. Ya veía ahí mucho en el documento que nos hizo llegar, en donde decía que no hay que llenar esa mochila, siempre hay que ir sacando estas acciones, estas actitudes que no nos van a dejar actuar o ingresar nuevos conocimientos que nos van a permitir trascender. Entonces, muchas gracias. Muy bueno, Eli, muchísimas gracias. Entonces le damos la participación a Doña, ¿te parece? A Mirtella. Y luego conversamos todas juntas. Claro que sí, doctora. Muy bien. Bueno, pues concordamos en muchas cosas. Yo nada más voy a ir diciendo cuál fue el mecanismo que fui recuperando y dentro de estas ideas. Bueno, dentro de las preguntas donde dice que hay que desaprender, como lo comentaba hace unos minutos, yo coloqué aquí que son estos programas inconscientes, así tal y como viene en la lectura, programas inconscientes, heredados, proyectados, ¿no? Y que nos han venido dando a través de toda nuestra historia, ¿sí? De nuestra historia personal y profesional. Y entonces aquí, para que yo pueda de alguna manera incidir en el otro, lo primero que tuve que pensar es saber qué programas inconscientes son los que yo tengo, cuáles son mis creencias, cómo me muevo, qué es lo que quiero en el otro, cómo me conduzco, cuál es mi actitud ante la vida y ante mi trabajo, porque de esta manera yo voy a poder decir entonces cómo estoy apoyando al otro. Entonces, en este sentido, en esta parte de reflexión, me di cuenta que yo siempre he ido sobre una misma vía, ¿no? O sea, como que voy así, dicen por ahí como los caballitos, ¿no? Que llega ¿Cómo qué? Sí. Que solamente ve como un propósito definido y que todos tenemos que alcanzar. Entonces, a través de esta lectura, vi que realmente para poder yo incidir en el otro, primero yo tengo que ir viendo que no es mi idea la verdadera, tal y como nos los mencionan los textos, ¿no? O sea, dependiendo de cómo vayamos viendo la realidad, cada uno tiene diferentes realidades. Entonces aquí es como que ser flexible para poder entonces escuchar al otro, aprender del otro y construir entre todos hacia un mismo propósito. Entonces, eso es lo que yo vi, que para poder desaprender, tengo que empezar desde mí para poder incidir en el otro. Bueno, esto me va a dar como resultado que mi forma de comunicación, mi forma de relacionarme con el otro va a cambiar. Y si cambia, entonces yo puedo motivar al otro a que a lo mejor, no, o sea, no a que a lo mejor, sino que él tome sus propias decisiones, pero que esas decisiones, vuelvo a mencionar, realmente sean en pro. Si estamos hablando de la educación, ver realmente qué es la educación, qué es la enseñanza, hacia dónde vamos, pero ya no va a ser mi idea. Y esto va a ser a través de la flexibilidad que yo voy a proporcionar en el otro. Entonces, por tanto, ¿qué es lo que no se vale? Empezando desde mi persona. Bueno, una es no mostrarme que sea yo como una persona inflexible. Y creo que eso ya lo he ido cambiando, ¿no? O sea, escucho al otro, voy tomando las opiniones. Lo que me cuesta aquí trabajo es cómo poder proporcionar un cuestionamiento que al otro le sea claro mi idea, ¿no? Que sea clara esta idea y que entonces al otro le permita realmente cuestionarse de manera personal y que no lo vea, como lo mencionaba Eli, como una imposición, el deber ser, sino que, ok, tú me estás dando esto, pero no el que tú me lo planteas. Es esa pregunta que tú me estás dando,
cómo yo la tomo, me cuestiono, me analizo y entonces puedo dar una respuesta no para agradar a los demás, sino para que también haya esa reflexión en él, ¿no? O en ella. Bien, ¿qué otra cosa no se vale? No se vale el no ser consciente de mis percepciones. O sea, ya con las lecturas que estamos haciendo, ya no se vale que continuemos con lo mismo, ¿no? Ahora que me pasaban varias cosas y que yo decía, no más, y cuando recibo su mensaje dije, otra vez estoy incurriendo en esta parte y no se vale, ¿no? O sea, si yo ya soy consciente de lo que tengo que mover, porque la posición en la que estoy, la función en la que estoy, ya no se vale dar atrás. Entonces eso es lo que ya no se vale. ¿Qué otra cosa no se vale? Es seguir dando consejos a los demás y ser incongruente con lo que yo hago, ¿no? Tienes que hacer esto y yo estoy viendo que en mi práctica no. Ejemplo, mencionaba algo Eli que yo también aquí coloqué, donde decía no se vale el ego, no se vale el individualismo. Y yo decía, en toda mi vida he querido trabajar en conjunto. La verdad es que sí. Siempre hasta en la función en la que estoy les digo, oigan, y si hacemos tal, miren, yo he tenido estos problemas, me he enfrentado a esto, y cuando mis compañeros me escuchan y me dicen sí, y no tengo esa parte, recurro a los materiales que a veces no le he dado como, a veces sí buena interpretación, a tal vez en otras no, pero me siento descobijada. Y entonces no sé si por ese sentir quiero que en las escuelas sí lo hagan, ¿no? Y yo les hablo maravillas de un trabajo colaborativo, pero si yo no lo tengo en la práctica, ¿cómo puedo yo incidir en el otro? Por eso yo decía, no se vale dar consejos a los demás de algo que tampoco yo he hecho. O sea, sí he leído y podemos compaginar y socializar y qué les parece y vamos a ponerlo en práctica lo que sí se vale, lo que no, pero no hablar de algo ilusorio. Bien, ¿qué sí se vale? Aquí, bueno, nuevamente retomo esta parte de actuar con conciencia, es decir, con un propósito, como lo decía él. Si no tengo un propósito definido, voy a estar como el barco, ¿no? Navegando, navegando y saldrán muchas ideas, las estaré dando y voy a conflictuar a los demás porque ni yo misma tengo hacia dónde tengo que ir. ¿Qué sí se vale? Atender el factor tiempo, yo lo mencioné aquí. Esto de atender el factor tiempo lo veo, por ejemplo, en darle este valor de atención, de organización, y entonces me va a redituar lo que yo estoy haciendo. Otro de que sí se vale es esta comprensión de las cosas, de aceptar lo que hay, lo que sí se puede hacer y también tener este desapego. En este sí se vale, cuando estoy hablando de esta conciencia, tengo que reconocer mi historia y hacer valorar esa historia, no desacreditarla, pero retomar aquellos elementos que sí se valen y aquellos que no. Bien, ahora si yo me voy directamente al consejo técnico, o sea, esto lo tomé de manera personal, ahora, ¿cómo lo movilizo en el consejo técnico? Bueno, en el consejo técnico tengo que ver que para poder desaprender, tengo primeramente que manejar un diálogo interno y tratar de dar una comunicación adecuada con el director. Por ejemplo, yo que llevo una escuela de acompañamiento, y cómo incidir no dando líneas directas, sino a través de este diálogo, de esta plática, de escuchar al otro, cuáles son sus necesidades, de proporcionar al otro medios y entonces socializar qué es de eso que le estoy dando, lo que le es funcional y lo que no. No estar enjuiciando su trabajo, porque a fin de cuentas ella es en este caso es la directora, ella es la que conoce su contexto. Yo sería como estas vías de lo que sí se hace y de lo que pudiera, ¿no? Contribuirle. Otra cosa para poder desaprender es, aquí le puse, hacer estos cuestionamientos
al principio yo lo puse aquí, hacer estos cuestionamientos que no lo hagan a la docente intimidarla, sino que se sienta interesada por hacer esa búsqueda interna de cómo se conduce ella, cómo coordina su consejo técnico. Y entonces aquí sería utilizar los instrumentos que ella tiene. Por ejemplo, la bitácora, y ahorita que estamos en reuniones virtuales, los videos, porque ella ya ha empezado a grabar estos videos de toda la sesión. Y entonces sobre ello hacer cuestionamientos de que si se cumplió su propósito, por qué cree que sí lo cumplió, cuáles fueron las participaciones, cómo ella pudo apoyar a que el docente no diera una respuesta esperada tal cual, sino que esta respuesta fuera más analizada o reflexionada por parte de él. Otra cosa que yo estoy colocando aquí es de que después de estas prácticas, nuevamente retroalimentar por ejemplo, con información, y en una segunda o tercera sesión, ella ahora sí que ya se sienta como más fortalecida, trabajarlo ya con el colectivo. ¿Por qué menciono esta parte? Si el director no se siente con estos ánimos, no se siente motivado y fortalecido, y tiene en el colectivo algunos docentes que pueden moverle, ¿sí? Ella se va a sentir débil, frágil, y entonces sí necesitamos como que irle dando estas fortalezas a la directora para que, no para que tenga la respuesta total en todo, sino que puede ser abierta y puede, en lugar de darle una respuesta, a lo mejor un cuestionamiento al otro, que lo invite mejor a participar y no a molestar, ¿no? A hacer estos cambios. Bueno, esto es como lo que yo estaba para poder desaprender. Y ya yéndome directamente, que también es parte de la práctica reflexiva, de cómo yo poder reinventar y por qué. Bueno, pues yo tomé una que es el de fortalecerme y a la vez fortalecer a los demás, creando confianza, pero con responsabilidad. Ir aprendiendo de manera, más bien le puse aquí aprendizaje a la mano, ¿no? En cómo poder analizar la práctica y mejorarla. Centrarnos en lo que hago y por qué lo hago. Y retomo lo que mencionaba él, tener un propósito. Y aquí colocaba, esto no es para responder a mi cambio, o sea, lo que yo quiero, sino para ir favoreciéndolo, ¿no? Y un último punto que menciono aquí es que la participación en el grupo hay que considerarlo como que es parte de un proceso y no de productos. Y que como es parte del proceso, el director escolar y los docentes, a través de estas reuniones dialogadas, tendrán que ir valorando y haciendo esta rendición de cuentas de varios aspectos. Y aquí menciono dos. Una, de manera profesional, el cómo ellos se sienten ante este cambio que están haciendo ahorita, intentando empezar a socializar, el cómo lo viven, el cómo se sienten, el que si eso incide con su práctica, es algo que no se tomaba en las sesiones, pero ahorita ya empezó, entonces sería ese número uno. Y la otra, en la rendición propiamente de su trabajo. Revisando el libro de análisis de la práctica, menciona que sí es importante la experiencia, pero que muchas veces nos perdemos en esa experiencia y entonces decimos, ¿cómo van los niños? Los niños van bien, yo lo veo bien, ¿no? Porque aplico dinámicas, etcétera, pero ¿dónde está el apartado? Por ejemplo, a ver, ¿cuál es tu propósito ahorita educativo? ¿No? ¿Qué tienes que atender? Y si nos damos, por ejemplo, a la pedagogía de la emergencia, dice, atender el área socioemocional, imprescindible, y sí los aprendizajes, pero los aprendizajes fundamentales. Y entonces, ¿cómo lo voy yo a estar mediando? ¿Cómo yo voy a ir valorando estos resultados? Más bien, no, este proceso que yo he estado haciendo y valorar el resultado. No el decir, voy bien porque yo creo que van bien.
aquí es donde nos menciona el material, es bajo bases teóricas, o sea, empezar ya a hablar con fundamento, respaldándonos, ¿verdad? Sí, de autores, etcétera, y mi práctica, porque mi práctica es muy valiosa, pero ya no va a ser de pura experiencia, es basándome en algo y con eso entonces yo iré valorando estos resultados. Y bueno, pues eso es lo que yo registré aquí en esta parte de cómo poder reinventar. ¿Y por qué? Porque a fin de cuentas nuestro propósito en este ámbito de la vida es empezar con nosotros para poder realmente incidir en el aprendizaje de los demás. Ese sería mi tarea y mi análisis. Muy bueno, muy bueno. Adonia, ¿tú quieres aportar algo a lo que dijeron las colegas desde tu perspectiva? Claro, sí, ahí ya nada más me gustaría retomar un poco el libro que, bueno, desde que yo lo leí me encantó mucho, el de Arte de Desaprender, del doctor Enrique Olvera. Creo que ahí nos habla mucho sobre esta parte de hacer esos saltos cuánticos que decía, de, bueno, en dónde estamos, dónde estábamos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, a partir de esto que estamos viviendo y de todo este aprendizaje que se tiene, no nada más en el aspecto profesional, sino también en el personal, ¿no? Y ir haciendo estos altos también y a veces incluso, como él lo menciona, para poder sanar ciertos aspectos, poner como que esa distancia, ¿no? De por medio para poder ver y entonces sí darnos cuenta de qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que podemos mejorar, ¿no? Yo creo que un aspecto fundamental que se relaciona ahí con el CT es esta parte de hacer esos saltos de qué estamos haciendo, hacia qué estábamos haciendo antes, porque antes las reuniones de CT sabemos que eran distintas, no como ahora, pero tampoco han logrado ser lo que se esperaba en algunos casos, ¿no? Entonces es esa parte de hacia dónde vamos y de cómo podemos ir a lo mejor buscando ese rumbo o haciendo ese camino hacia lo que realmente tendría que ser el verdadero trabajo colaborativo en un consejo técnico, ¿no? Que dentro de nuestro ámbito, ¿sí? Esa sería mi aportación, Bien, doctora. muchas gracias. Yo creo que sí, este tema del desaprender nos lleva a un ámbito muy personal, de revisión, de reconocernos como somos, de dónde venimos, qué mandatos hemos asumido muchas veces, conscientes o inconscientes, ¿no? Y esta posibilidad en algún momento de nuestra vida personal y profesional de volver a mirar eso con una cierta sistematicidad. Y me parece que esta cuestión de poder revisar ciertos atajos personales y a veces profesionales, como la apatía, o cómo se ve, qué hay detrás de la apatía y darnos cuenta que a veces hay mucho resentimiento y a veces hay mucho no saber también, maestros. Alguien que no sabe se muestra apático para que no vean que no sabe. La otra cuestión que tú también, que las dos hablaban, es percibir cómo se plantea en cada momento de la vida o en lo personal o en lo profesional nuestro ego, cómo a veces no deja de desarrollar nuestra autenticidad. Y ahí enmascara muchas veces, como decían las dos, qué pensamos de una situación, cómo escuchamos, qué planteamos, cómo hacemos para no bajar línea, cómo hacemos para no estar dando órdenes, pero a la vez aportar. Y eso es siempre una cuestión complejita, digamos. A mí una cosa que me ha resultado interesante de realizar es que a veces cuando las conversaciones están muy enredadas o cuando uno quiere comenzar
un trabajo con un grupo, con una dirección, con un grupo docente, hay algo que tiene que ver con la escucha, pero no escucha de lo que dicen nada más, sino escucha de las necesidades que están planteando y que nosotros estamos aprendiendo a registrar. Necesidades y expectativas, que a veces son muy saludables y vitales y necesarias, y otras veces son muy engañosas, como por ejemplo pudieran ser lo que se decía antes, ¿no? Planteo mi apatía antes para no tratar de ver las situaciones problemáticas. Entonces, si uno aprende a escuchar bien, primero hacia adentro y después al nivel institucional, a veces lo que puede ayudar es, antes de plantear alternativas de acción y de plantear, Mirtea, materiales bibliográficos o resoluciones, es escuchar y plantear, bueno, entonces, ¿de qué situación problemática estamos hablando? Y que se diseñe, que se escriba, no digo el gran problema, pero sí contribuir a salir de la queja o de la apatía, porque es lo mismo, solo que unos toman un rol pasivo y el otro toman un rol activo en la queja. Y uno cuando quiere ayudar a esta situación institucional o personal, a veces, permiso, porque está haciendo frío, algo que puede ayudarnos a salir de nuestro juicio o de nuestro aburrimiento es tratar de constituir juntos qué problema se nos presenta. O lo estamos haciendo así, pero se nos presenta tal problema. ¿Ustedes cómo lo ven? Y volver como a amasar la situación problemática juntos para escucharlos y a partir de ahí recién, es decir, ayudar a pasar de una queja o de una apatía a una situación problemática. Primero, porque cuando uno reconoce, por eso es tan importante escuchar y escuchar en distintos momentos del ciclo lectivo, no necesariamente en la misma reunión de hoy, pero si alguien dice, ay, yo con estos niños no sé qué hacer, a veces no le puedes contestar inmediatamente, pero tú te lo guardas y lo registras en tu bitácora, porque en la próxima reunión, cuando diga, no, yo a mí me salió todo perfecto y no da cuenta de las problemáticas, pero cuando tú decías, con estos niños no sé qué hacer, cómo se configura ese problema, esa solución, cómo lo has hecho y demás. Es decir, a veces hay que tener un poquito de paciencia para que la situación problemática sea escuchada por ustedes, pero sea la de ellos también, y la que ustedes legitiman como un problema. Ay, que no vienen, ay, que esto, ay, que son morochos, ay, que los padres no tienen trabajo, ay, que no sé cuánto. Configurar, salir de la queja y pensar ustedes cómo harán una alquimia para constituir una situación problemática. Y sobre eso entonces, claro que van a salir distintas, primero configurar la situación problemática y la otra es ya configurada una situación problemática entre varios, donde participa más de uno, se viene el tema de configurar cuál es la mejor alternativa de resolución, porque cada problema, cada situación problemática no tiene una solución, tiene varias. Según cuál tomes, va a tener más posibilidades de resolver o menos. Y eso es lo que hay que ayudar a que se aprenda, a escuchar alternativas de resolución y qué costo tiene uno y qué beneficio y la otra igual, para decidir en un espacio colectivo, con escucha,
pero a la vez llevando a ese colectivo a reconocer que la práctica educativa es una práctica de acción, como ustedes decían antes. Y esa práctica de acción tiene que estar enfocada, sin duda, a que los estudiantes aprendan. Entonces, una cosa bien importante de ir instalando también en los consejos técnicos, desde su accionar personal y profesional, es que no es un espacio per se, es un espacio para aprender a que los estudiantes aprendan más todo el tiempo. Esa es. El consejo técnico cada vez tiene que tener, los integrantes del consejo técnico, cada vez tendrían que tener más claridad que nos juntamos a trabajar colaborativamente, generosamente, humanamente, sin tanto egos, apatías y palos en la rueda, para generar las mejores respuestas al aprendizaje. El consejo técnico es una herramienta que el colectivo docente que en México se hace, ¿para qué? Para ponernos de acuerdo y generar las mejores soluciones. No es para que tú te luzcas en tu ego o te empantanes en tu apatía. Y esto también tiene que ser amasado, porque no todas las veces las guías quedan absolutamente claro cuál es el medio y cuál es el fin. El consejo técnico es un medio colectivo para resolver mejores aprendizajes. Y por eso tenemos que aprender a desaprender, reaprender, volver a configurar, mirar lo que hemos hecho hasta ahora. A veces, ustedes saben que los espacios organizacionales y las personas adultas en nuestra profesión tenemos dos maneras que uno podría decir de aprender. Lo tomé de Peter Senge y de un colega que se llama Ernesto Gore. Y el tema es, uno aprende por exploración, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo ahora en estos cursos, maestros, es abrir perspectivas, explorar otros autores, revisar de otra manera. Eso es reaprender por exploración. Pero cuando uno hace eso y es más sabio y el ego lo deja lo más chiquitito que puede, también se aprende por explotación, en el sentido de que si ustedes tuvieran en su experiencia aquilatada, no en las vivencias que da esa experiencia, en esa sabiduría, a ver, ¿qué hay de lo que hice que sigue sirviendo? ¿Qué hay de oro? ¿Qué hay de valor? Es decir, no tiro todo por la borda. Exploro, gano perspectiva, me transformo, reviso el pasado y reaprendo. Y a la vez estoy desaprendiendo. Como tú decías, no es una cosa o la otra, pero uno lo tiene que nombrar así para poder hacerlo. Entonces, hay dos modos de aprendizaje. Y hay gente que es tan apática que no usa ni uno ni el otro, ni por exploración ni por explotación del pasado. Sabemos, y creo que no hemos sido suficientemente claros en la comunicación cuando convocamos a la gente a que sea docente. Sabemos que muchas veces la docencia es una carrera de necesidad. No hay otra cosa que te ofrezca tu provincia, tu estado, es el más seguro que vas a conseguir trabajo. Un montón de vicios que hay sociales que hace que a veces no se incorpore esta cuestión de aprendizaje permanente y de desaprendizaje permanente. No están avisados que van a ser así. Ahora, maestros, si uno piensa este momento que vivimos de pandemia,
a qué médico o a qué enfermero o a qué intensivista le dijeron, señor, usted va a vivir la pandemia? A ninguno. La tuvieron que vivir y tienen que desaprender y aprender muchísimas cosas en la acción. Y es así. Así son las profesiones. Lo que pasa que a veces hay unas trampitas ideológicas, por lo menos en mi país, en los sindicatos y demás, donde te dicen trabajador de la educación. No te quieren largar a que seas un profesional de la educación, libre y entero para tomar decisiones. Entonces, ahí hay unos forcejeos de fuerzas distintas, maestro, que hay que entender. Pero lo que sí es importante es que uno se dé cuenta cómo hace para potenciar al máximo que ese espacio de encuentro con otros, sea un consejo técnico o sea otro espacio, como que pueden tener ustedes, se hable con autenticidad y cuidado, porque si uno habla por lo que el otro espera, tampoco uno está dando mucho. Anoche hablábamos en otro café de esta cuestión de, esperen que se me fue la idea, se me escapó el tren, de esta cuestión de no asumir la diversidad. Eso quería decir. En este sentido, maestro. Por un lado decimos, bueno, los apáticos, los resentidos, esto, lo otro, ¿no? Y por otro lado, esta confusión que hay, donde todos somos iguales, ante la ley somos iguales, pero nuestra subjetividad es distinta. Y esta diversidad, aún los que, entre comillas, somos normales, no es asumida. Nos cuesta mucho ser humanidad. Entonces, yo creo que a ustedes no les comenté cómo yo me dediqué hace muchos años, ya como 40, a pensar el tema de la gestión escolar de las escuelas. Yo hacía mis primeras prácticas de la enseñanza en primaria. Y me tocó una escuela, como si les dijera, en Tepito, con una situación de vulnerabilidad alta, de tipos de viviendas, de vecindad, como se llama en la Ciudad de México, de mucho hacinamiento, de mucho público, de muchos ciudadanos que rotan de un país, del otro, qué sé yo. Y me tocó un 5º grado de primaria en una escuela que no hacía nada por los chicos, básicamente. Y un director que no le importaba nada. Para él era como ser el portero era igual. No había ninguna diferencia en cómo se posicionaba el señor que abría las puertas a la mañana que el director. Y en esa época, debo confesar, no había una claridad del rol pedagógico de los directivos. Todavía eran unos administradores, pero ni siquiera era buen administrador. Era feo, no era agradable. Entonces, como yo estaba haciendo mi residencia, mis prácticas, tenía un 5º grado y me había fijado que había 3 niños, que en 5º de primaria se trabaja mucho división por 2 cifras. Si los niños formalmente no saben hacer eso, no van a pasar. Y los querían hacer repetir por 3ª vez. Entonces, claro, yo era bastante joven y me indignaba, pero además me había puesto a estudiar a los 3 chicos y trabajaban. Con 10, 11 años trabajaban, pesaban, daban vueltos. Es decir, que ellos la noción de división, resta y demás la tenían muy clara. Y había leído un artículo, imagínense cómo ese artículo de hace tantos años todavía está en mi cabecita. Se llamaba, en una revista brasilera, Cadernos de Pesquisa, quería decir cuadernos de investigación, y el artículo se llamaba Na vida 10, na escola 0, en la vida 10 y en la escuela 0. En la escuela 0. ¿Por qué?
justamente hablaba de estos chicos que trabajaban, tenían las nociones para moverse en la vida, pero no podían llegar al razonamiento formal matemático que la escuela le pedía en el cuaderno. Entonces mi trabajo era, me había puesto como objetivo, ver si los podía mover de esa situación y sobre todo a la cultura de la escuela, que los tenía marcados que otra vez, ya desde el primer día de clase, otra vez van a repetir. Y me llama el director, yo estaba utilizando una prueba de una estrategia que se llama el método Lancaster, y es de tratar de llegar a ellos y ver si mi lenguaje profesional era el que obturaba que aprendieran a dividir por 2 cifras. Y Lancaster lo que hacía, hace mucho, era poner a los colegas que dividían muy bien, a los compañeritos, en mesas redondas que les vaya explicando a todos y iban rotando. Y la verdad que me estaba yendo muy bien, porque le hablaba de otro modo y le explicaban, no como nosotros explicábamos en el pizarrón en esa época, sino de otro modo. No, te lo dije así, mirá, así da la vuelta. Si tú restas así, y había una chiquita uruguaya que medía la mitad de ellos, que era una reina dividiendo. Entonces yo dije, sí, que la uruguayita me salve. Me llama el director, me voy. Y le digo, bueno, queda la tarea distribuida, les pido por favor que cumplan con la tarea, todo lo que esperamos los maestros y decimos tontamente, pero cuando vuelvo, la clase era un desastre, maestro. Volaban borradores, tizas, cuadernos, papeles, de todo. Yo, por supuesto, me tenía que hacer la furiosa, ¿no? Y estaba furiosa, y además que era con un grupo donde no había que ser autoritario, pero sí había que plantarse, como claramente acá la maestra soy yo y esto y lo otro. Bueno, maestro, se los voy a hacer corto, pero vale el ejemplo, por algo que hablábamos de la humanidad, de la vocación de la escuela. Pero ¿cómo puede ser que el aula esté así si yo, no sé, yo estaba escandalizada, se imagina? Pero ¿cómo si nosotros habíamos contratado a hacer un trabajo juntos? Y entonces se levanta uno de los de Tepito, ¿no? Uno de los 3 que no dividía, supuestamente no dividía. Se levanta así y me dice, maestra, dice, usted, y hablaba así, se le hacía usted, ¿por qué siempre insiste en que nosotros trabajemos el equipo? Ni siquiera hablaba, ni siquiera oral hablaba bien. El equipo. Si acá en esta escuela ninguno trabaja el equipo. Y el chico hizo un diagnóstico de la escuela maravilloso. ¿Por qué ellos iban a tener que aprender eso si ni el director ni mis colegas nos movíamos como equipo? Y la verdad, maestros, es que toda la escuela alfabetiza todo el tiempo. En mi país sí ocurre que se cae un chico en el recreo y lo miran y puede estar sangrando y dice, llámala a Rosa de tercero porque no es mío. Es decir, eso es un equipo, ¿no? Lo que está mostrando, dramatizando dramáticamente, es el individualismo más acérrimo. Entonces, esos actos que ocurren cuando hay presencialidad, hay que mirarlos y trabajarlos, porque los chicos los ven, los viven, y tenemos las sociedades que tenemos en este momento de pandemia, donde nadie considera al otro. Y es un tema muy, muy, muy importante, maestros. No es solo en el consejo técnico, sino cómo somos delante de los estudiantes, quiénes somos. Mirtella presentó un trabajo en la actividad 1 muy bueno sobre la visión de futuro, esto y lo otro. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué sirve una visión de futuro en una escuela? Para plantear quiénes queremos ser como educadores y qué valores vamos a respetar, porque necesitamos generar humanidad.
No puede ser que solo estemos para la regla del 3 y la división por 2 cifras, porque el resultado que tenemos es el que tenemos. Y les quiero terminar de contar que, por supuesto, esos chicos eran muy humildes y no tenían, pero ni un peso. El día que yo termino mi práctica de la enseñanza en quinto, ya era casi fin de año de nuestro ciclo lectivo. Eso más o menos es en diciembre. Y en la esquina de la escuela había una pizzería de barrio. Y todos los que eran como 37, me invitaron a una despedida. Al mediodía cuando terminaba la escuela. A la pizzería. Y yo decía, pero no, chicos, traigamos algo. No, nosotros tenemos que ir a la pizzería, porque siempre quisimos ir a la pizzería. Pero como uno trabajaba con el repartidor de periódico y el otro con el verdulero, ya habían arreglado con el señor de la pizzería que íbamos a hacer 107.000 comiendo una pizza grande y una coca, maestro, más o menos, chica, de las medianas de antes. ¿Sí? Llegamos ahí, yo era la invitada, así que me quedé quietita, jamás dije que era lo que había que hacer. Y el pizzero llamó el niño que no dividía, el que me dijo, ¿y usted? Que no sé qué, una pizza. Ya lo había arreglado con el señor cuánto iba a cobrar y cuánto la coca. Y nos pusieron 360 vasos, uno para cada uno, y nos tocaba así de coca. Y cuando nos tocó la porción de pizza, era un triangulito así, porque le dijo, mire, usted tiene que dividir 1, 2, 3 por 27. No sé cómo hizo el señor, ¿no? Pero le quiero decir, a la hora de terminar de comer la porción de pizza, había que pagar. ¿Quién hizo la cuenta para dividir cuánto pagaba cada uno? El que no sabía dividir. Sí sabía dividir. Y para mí, maestros, fue algo que iluminó mi camino. Cómo a él le costaba tanto expresar todo lo que sabía de un modo formal adentro del cuaderno. Y para mí, muchas veces pasé por la puerta de la escuela, porque después me mandaron a otra escuela, y con el tiempo fui aquilatando lo que me brindó esa experiencia. Es decir, que ya nunca más los pude volver a ver, además cambiaban de escuelas y demás. Pero lo que a mí me enseñó, ellos tenían un diagnóstico de la escuela. Si los maestros trabajábamos en equipo o no, que una de las competencias que a mí me parecen muy valoradas y valiosas es una que trabajo en los libros del IPE, que es estudiar la demanda educativa. ¿Qué dicen los chicos de mi escuela? Y si hasta en preescolar yo lo he hecho, en sala de 5, y he trabajado en una investigación entre sala de 5 y primero, maestros, y uno le pregunta a los chicos cómo son los profesores o la escuela y saben decir, saben diagnosticar con toda claridad. A alguno todavía le puede pasar que diga cualquier cosa, pero saben diagnosticar de un modo, maestros, que tenemos que aprender y desaprender esta idea de que los chicos no saben. Y esta idea de que no pueden diagnosticar la escuela. Sí, maestros. Estamos, por eso quiero instalar algo. Una escuela alfabetiza todo el tiempo, no es solo cuando enseña multiplicación, lengua. Nos ven trabajar juntos, nos ven aceptándonos, nos ven si aceptamos nuestra diversidad, si somos flacas, viejas, gordas, si usamos calzas, si salimos con el señor de la esquina, si la maestra de tercero sale con el director, saben todo, maestro. Y las familias también. Entonces yo no lo sé cómo se trabaja esto, pero lo que quiero decir es que tal vez la mejor manera de orientarnos a un futuro es decir, todos los niños
nosotros todo el tiempo alfabetizamos, cuando entramos a la escuela, cuando salimos de la escuela, en el recreo, y eso forma, no solo forma la matemática, sino que forma un ciudadano que está involucrado o no. Y ahí se nota si hay una ciudadana o un ciudadano docente involucrado en el futuro de ese estudiante. Y eso me parece que sí debe decirse en los espacios colectivos, no de una manera normativa reglamentaria, sino que me parece que hay que apelar mucho, maestras, a la reflexión, no de una manera con nuestro dedito. Yo soy muy maestra ciruela, porque vengo de ahí. He tratado de transformarlo, pero a veces me gusta jugar a eso para exorcizarlo, ¿vieron? Mirtella también tiene dedito y lo usa a veces, pero no nos está tratando de bajar línea, sino que es un gesto. Uno tiene que ser perceptivo de sus propios gestos, ¿sí? Entonces yo si a veces voy en mi barrio y discuto con alguien y le digo, ¿vio que se nota que soy maestra? Y me dice, sin duda, ¿sí? Ah, le digo, ¿qué necesita que le enseñe? Pero estoy peleando con un verdulero, con un carnicero, ¿no? Pero tiene muy claro quién tiene voz de maestra. Es decir, de plantarse en un escenario como si yo dijera, yo soy Luis Miguel, yo no puedo ir a cantar, hola, yo quiero que hoy aprendan la regla del 3, no puedo hacer eso, tengo que entrar en ese escenario y ser maestro, sin autoritarismo, pero ganarme legitimidad sin ego, sin manipulación. Y estas son cosas que a veces no se dicen, pero que sería bueno blanquearlas, decirlas, ¿sí? En esta búsqueda que ustedes están haciendo por desaprender, a veces uno tiene picardías, ¿sí? Que usan el aula en las situaciones, porque son necesarias, porque a veces uno puede ser auténtico, pero tiene que usar el humor, tiene que usar la humildad, tiene que tener perspectivas de crecimiento, como decían ustedes antes, pero, por ejemplo, yo digo, sin duda estar delante de una clase supone legitimarse como profesor. Eso no quiere decir que no voy a usar el humor o que no voy a hacer el intento de hacer clases invertidas y darles el papel protagónico a ellos. Yo no pierdo la legitimidad ni la autoridad, la gano por el interés de ellos, por la participación, porque te van a invitar a comer una 28ª de una pizza, pero con todo el amor del mundo y el agradecimiento de que saben que había alguien que estaba tratando de pasarles una posta. Estudiemos que vale la pena. Y me parece que los estudiantes lo captan. ¿Quién te quiere dar una posta para el futuro y quién te trata de aplastar con su ego más grande? Los chicos lo captan. Entonces, es un tema importante. Estoy legitimándome como maestro para ser maestros y que ellos tengan el protagonismo muchas veces y a veces lo tomo yo. Se vale en esta profesión. Imagínense un cirujano que diga, ¡ay, señor, usted que está en la camilla, ¿se quiere operar? No, el que tiene que operar es el cirujano. No hay que perder la valentía. Lo que hay que perder es el ego. Cuidado con esas cuestiones. Quiero decirlo con todas las letras, porque si no uno cree que perder el ego es achicarse. No, es agrandarse, es florecer con un cuidado epistemológico y ciudadano y de inclusión y de aceptación de las diferencias que ni siquiera a mí, maestros, con toda la edad que tengo, me resulta siempre fácil ser y aceptar la diversidad. Por ejemplo, en este momento en mi país, el nivel de quiebre y pelea ideológica de partidos está tremendo. Está de moda esto en todos los países. Y pierdes amigos de hace 50 años porque un día se te ocurrió decir que ibas a votar no como ella, como él.
y es brutal. Entonces, fíjense el nivel de no aceptación de lo diverso, que ahora se explicita de muchos modos y de maneras brutales. Entonces, yo creo, maestras, que sí de verdad, como ustedes decían en su presentación del inicio, el espacio del Consejo Técnico, lo voy a decir de manera utópica, tiene que ser un espacio para crear calma, paz, entendimiento, para generar aprendizaje para todos. A veces la no calma tiene que ver con el ego. Yo quiero que se haga como yo digo, ¿cierto? Y la otra me parece que es lo que decía antes y lo vuelvo a insistir para que después cada una lo procese en la manera en que tiene que jugar sus roles en situación. No es el mismo el de Eli que el de Mirtella o en el caso de Adoña, que es supervisora de preescolar. Pero, ¿y si en lugar de tratar de bajar línea ayudamos a construir situaciones problemáticas sin decirle, mire, usted salga de la queja, salga de la apatía, sino llevándolas a eso que a lo mejor reavive su mejor parte interna y entonces poder potenciar a ese grupo de gente que a veces tiene una potencialidad más pequeña. A veces tenemos gente con un alto nivel de potencialidad y otros con un bajo nivel de potencialidad. Yo creo que tú, Mirtea, en el otro grupo que estuviste, en el otro curso, no sé si viste el video de Axel Rivas sobre qué hacer en la pandemia, pero en todo caso se los voy a volver a subir a las dos en este grupo porque me interesa mucho que vean, y una de las cosas que sí me gustaría es que poco a poco vayamos pensando cómo hacemos para tratar de darnos cuenta quiénes son los que tienen mucha potencialidad, los que ya van a asumir una situación problemática o que saben dibujarla o diseñarla, los que están medianamente cercanos, pero que todavía requieren mucho más apoyo de ustedes para salir de ese ego, esa apatía que no les permite darse cuenta que no saben o no pueden o no quieren. Y el otro, bueno, ¿cómo hacemos con los que, y a veces va a quedar maestros, si no se tienen que confundir, algún grupo que no va a querer cambiar nunca? Hay que aceptarlo, maestros. Y no se engañen en su actividad de querer trabajar siempre con ellos en lugar de tratar de incluirlos, pero saber que todo el resto tiene que subir, porque si no, si ustedes no suben a los que están arriba y medianamente arriba, y esos no tienen una evolución, se les van a caer para abajo. Entonces uno tiene que estar mirando esas sutilezas de cómo es el equipo con el que estoy trabajando. Mirtella, algo decía antes, ella tiene una configuración de trabajo que trabaja con el directivo, que trabaja con nosotros, y tiene que tener mucha picardía para poder llegar a unos y a otros sin andar pisoteando egos, ¿no? Sino, y esas son picardías de la profesión que hay que incorporar para poder dar lo mejor de ustedes, ¿sí? Preguntas, maestros, maestras, colegas, o no, que no sean preguntas, sino que sean aportes, consultas, dudas, quejas. Bueno, yo mi comentario va en el ahorita tomando nota,
me abre un poco más esta idea o concepto de lo que se tiene para consejo técnico, ¿no? O sea, si bien sabemos que es para la mejora de los aprendizajes, esta parte que usted mencionó dice, para crear calma, paz, entendimiento y aprendizaje, sinceramente me llegó mucho porque realmente ni siquiera uno como persona se da, bueno, yo hablo de mí, esos espacios de calma y de paz. Y no es que esté, no, porque doy el tiempo para hacer ejercicio, etcétera. Pero algo que sí nos menciona en los libros que nos ha dejado es esta revisión y decir, tengo que darme un tiempo de tranquilidad, ¿no? Y entonces poder discernir o poder decir hacia dónde voy y qué tengo que hacer. Y entonces estas palabras en un consejo técnico me deja pensando en qué tanto hay que trabajar para poder llegar a esto, que se ve tan sencillo, pero realmente nosotros nos manejamos como reuniones de tenemos que hacer esto y empecemos a movilizar. Y no nos da el tiempo como para poder pensar en estos escenarios que ahorita nos está usted diciendo, ¿no? El ejemplo que ahorita colocó, de esta maestra que puede ser en la hora de recreo, en el diálogo con una colega, de qué hago con este niño. Y cuando estoy en consejo técnico puede ser para aparentar, para no crear problemas, para que el director no fije la mirada en mí, pueden ser muchas cosas y mejor digo que todo está bien. Y entonces puedo creer que estoy en una aparente calma, en una aparente paz, pero no es esa a lo que ahorita usted se está refiriendo, ¿no? Sino es para generar este cambio. Entonces ahorita sí me deja pensando en estos elementos que están muy adentro de lo que es un concepto y manejo de un consejo técnico. Me llama mucho la atención. Sí. Me dejas pensando tú también en mí. ¿Cómo podría hacer uno para llevar lo que se hace invisible en la práctica? ¿No? ¿Cómo uno pudiera hacer para que lo invisible pueda ser nombrado y tratado? Porque yo creo que esas prácticas en la escuela se vuelven invisibles. Sin embargo, en general, por lo menos hasta antes de la pandemia, si yo me caía en la calle o un niño se caía en la calle, todo el mundo o muchas personas iban a tratar de ayudarlo. Pero sin embargo, si se cae en el patio de la escuela, a ver, le miran a ver si es de tercero o cuarto. Y le juro que no tengo una respuesta para darle. Solo plantearme una situación problemática. Es tanto el endurecimiento burocrático que miras a ver si es de tercero o cuarto. ¿Qué es ese callo humano? Y a veces, maestras, aunque angustia un poquito, vale la pena dejar las preguntas abiertas, aunque no tengamos la respuesta. Porque cuando uno tiene la pregunta abierta, suceden aprendizajes, desaprendizajes y reaprendizajes. Y luego te sale. Entonces, confíen en este proceso que ustedes están haciendo para afrontar y ver más. Porque si uno mira con otro nivel de sutileza, desaprender también quiere decir ver de otro modo, ver más, ver lo que se ha hecho invisible, ver lo que es tóxico, como ustedes bien lo planteaban, ¿no? Ver lo que nos traba, ver. Entonces, también desinstalar el ego brutal tiene que ver con confiar también. Por un lado, desinstalar el ego y por otra parte, confiar en este proceso como de desintoxicación,
de un tipo de cultura de trabajo, personal y profesional, y confiar que en ese dejar soltar y vaciar también ayuda a que fluyan otras ideas, ¿sí? Por lo menos al principio en uno mismo, porque después, cuando uno está menos tóxico, también colabora a ambientes de calma y paz auténticos, más auténticos, porque uno no está con el ego tratando de hacer que ocurra lo que uno quiere. Entonces, eso, también confiar en este proceso de revisar la profesión desde otros aspectos, que estoy segura que en ustedes dos en especial les va a sugerir a futuro nuevos acercamientos, nuevas ideas, nuevas como visiones e inclusive maneras de acercamiento a situaciones que antes no se habían nombrado. Y cuando uno la tiene ahí, en algún momento te aparece la solución. A lo mejor un día estás en un consejo técnico y pasa algo y decís, esto ya lo tenía pensado, o te sale espontáneamente una respuesta saludable. ¿Por qué? Porque estás más fluyendo que estancado en las respuestas de siempre. Entonces, confíen mucho en cuando uno tiene preguntas que no tiene respuesta. No importa. El problema de la gente apática y de la gente que tiene mucho ego es que no puede vivir con una pregunta sin respuesta. Tenés que saber siempre todo. Y la omnipotencia en otra época se ha cultivado en la cultura docente. Nosotros sabemos todo, era antes. Ahora no sabemos ni el 10%, ¿no? Entonces, con confianza también en sus procesos de aprendizajes, de desaprendizajes, para esta vuelta como de tuerca, ¿no? Como una vuelta de evolución. Ojalá que saludable, maestra. ¿Cómo ven ustedes? ¿Les parece razonable pensarlo así, Eli? Jorge, sí, es un ejercicio bastante, pues ya lo decíamos, no difícil, sino, por ejemplo, cuando lo ponemos a consideración con otras personas, cuando empiezan a ver gente distinta en algún colectivo, gente que hace las cosas de diferente manera, que reflexiona de diferente manera, tienden a casi a desterrarlo, a empezar con otro tipo de situaciones, y siento que en esa parte también nosotros que estamos con otra visión, empezando a desaprender y aprender nuevos conceptos, es también reforzar nuestra capacidad de autoestima, de no retener lo que no es válido para nosotros, de no quedarnos anclados con lo que nos hagan o nos digan, o sea, estar muy preparados emocionalmente, como ya también lo decía el autor que nos dejó, esa coherencia emocional nos va a ayudar mucho a no ser víctima de nada ni de nadie. Entonces, tener mucho cuidado con esta parte también, porque si bien es cierto que es un aprendizaje que se va a ir notando, se va a ir vamos a florecer, vamos a irradiar otra parte que difícilmente se permite mucha gente hacerlo y notarlo. Y entonces es rescatar esta parte que siento yo que va a ser muy importante de aquí en adelante. Está muy bueno lo que dices, Eli. Eres muy sagaz, ¿eh? Muchas gracias. Mirteia, ¿tú quieres
ir cerrando un poco estas reflexiones. Ay, Dios. Bueno, me deja pensando, la verdad. Sí, yo retomo esta parte de, bueno, yo vuelvo a lo mismo. Tengo que curarme primero yo para poder actuar en el otro, porque ahorita con todo lo que se estuvo manejando, sinceramente, y con esas últimas palabras que dijo Eli, esto de coherencia emocional, que es difícil, ¿no? O sea, emocionalmente a lo mejor unos están como más equilibrados y otros no. Se me vino un ejemplo que a mí me pasó al inicio de este ciclo escolar con una supervisora que intentando trabajar con ella siempre y hasta el momento, y de plano lo que hice fue mejor hacerme a un ladito, cuando decía que el problema que hay en la supervisión es que hay un director. Si no hubiera director, las cosas estarían muy bien, porque ella, al estar al tanto en una institución que, por ejemplo, no tenía director, las cosas funcionaban, los docentes trabajaban. Y hace un par de meses se va otra directora de otra institución y se queda la asesora metodológica que lleva la misma línea. Y entonces cuando uno quiere hacer esta parte, es nuevamente recuperar y decir, a ver, ¿hasta dónde puedo, hasta dónde no? Y recuerda, Mirtella, que tú no vas a imponer, ¿no? O sea, tú vas de alguna manera a apoyar, y me quedo en esta parte donde usted dice escuchar, y también digo, ¿qué tanto de verdad escucho? O a lo mejor, ¿qué tanto soy reactiva? Si hay algo, yo ya quiero solucionarlo y ya no, ya me di cuenta que tengo que saber escuchar, darme ese tiempo, ver cuál es la problemática, y si hay dentro de ese camino el que yo pueda hacer algo por el otro, adelante. Y si yo veo que la maestra sigue firme como hasta ahora y no permite la entrada a, porque a uno lo puede considerar menor, entonces habrá otros elementos, ¿verdad?, con los que sí se pueda abrir este camino y trabajar, ¿no? Entonces yo retomo esta parte, ¿no? Todos estos aspectos que ahorita mencionaron, en primero empezar por mí y entonces ya sobre eso irlo trabajando en la función que tengo. Sí, maestra, me parece. Adonia, ¿tú quieres decir algo más? Pues yo creo que aquí lo más importante es cuidar, como ya lo decía la maestra Eli, esa coherencia y sobre todo no desistir y seguir con esa actitud de desaprender. Yo creo que es lo más importante, porque ya el hecho de desaprender genera otro panorama, va haciendo ese cambio de paradigma que muchas personas en nuestro sistema no se han dado la oportunidad de romperlo. Entonces yo creo que es lo importante. Y creo que de lo que estamos hablando, lo que está por detrás de esta conversación, de este diálogo, de este café, es: trabajan y defienden un paradigma administrativista donde el poder lo tienen algunos, o trabajan en un paradigma pedagógico donde buscan que el trabajo colectivo sea para todos y para la mejoría de todos y para la generación de una humanidad desde inicial. Y esto es lo que está peleándose. Entonces, con mucha sagacidad miren también esto, qué partidos están jugando, porque a veces no se pueden jugar todos los partidos, ni se pueden dar todas las batallas, ¿no? Que creo que es también algo que estuvimos diciendo toda la noche. Y piensen algo, el cambio de paradigma, hace muchos maestros que lo estamos buscando. Yo, el primer libro que escribí para directivos, el directivo como gestión, como
el directivo como gestor del aprendizaje escolar es del año 1995. Ahí lo va a tener ella, ese, 1995, Mirtella. Y yo ahí daba una recomendación que no sé de dónde vino, y es lo siguiente, y lo quiero compartir porque algo que habré vivido me hizo reflexionar sobre eso. Cuando ustedes están con esa supervisora, suponte que se llama Juanita, cuando están con la maestra tal y con la maestra tal y con el otro, ustedes tienen que pensar siempre que son sujetos históricos para el cambio o para trabar el cambio. Entonces no peleen con Juan, Perico y Andrés, porque hay gente que está en otro paradigma, antes de la Revolución Francesa. Y entonces creo que Eli lo decía muy bien antes, Adoña lo decía también, y Mirtella también lo empieza a ver desde sus ganas de hacer y cambiar todo, a darse cuenta que se valen algunas batallas y que también hay que aprender con toda generosidad y humanidad a dónde está la batalla que nos va a permitir dar más. Sin ego, sino con la generosidad de la profesión, de la vocación y de la pasión que tenemos. Elijan las batallas. No todas se pueden ganar. En algunos hay que tener cara de tonta, o cara de nada, o como si, ¿vieron? A veces decir esto, por supuesto, si fuera un público grande no puedo decirlo. No puedo en un teatro de la Ciudad de México con 500 personas decirlo así, porque es políticamente incorrecto, ¿no? Pero se vale decirlo en un espacio tan chiquito como este. Fíjense cuáles son las batallas que hay que dar para que haya mejor aprendizaje. Porque también es una manera de domar el ego. Yo puedo con todo. También es un modo que se nos presenta el ego. Yo controlo todo. Imagínense lo que estamos viviendo. No controlamos nada. Y yo, se los voy a decir en la intimidad, soy Pilarcita, resuelve todo. Y ahora tengo que volver a otro trabajo conmigo misma para, bueno, que se puede, que no se puede. Estamos en un momento que estamos casi con toque de queda y a veces me cuesta bastante. Me cuesta, digamos, lo subjetivo de no tener la libertad. No es que, por supuesto que uso barbijo, no salgo, todo esto, pero esa parte que uno sabe que no tiene que traspasar la puerta de su casa, en algún momento, ay, como que me angustia, ¿no? Y aceptar en la vida es difícil, porque es la otra parte del ego en una gran medida. Aceptar en la vida es de lo más difícil, maestros. Los que somos más mayorcitas ya lo sabemos. Entonces, eso, traten de pensar en dónde van a poner su energía de desaprender para dar lo mejor. Elijan. Siempre hay que elegir, maestros. A veces uno elige, supongamos, yo soy Adoña, soy la supervisora de zona y elijo dar para todos. Muy bien, pero sé que no todo voy a poder dar para todos, porque algunos hasta lo van a rechazar, lo van a boicotear. Bueno, entonces, hay algo que es para todos y otro que es para otros y otro que es para otros con toda ética y moral, me estoy refiriendo, pero con un discernimiento claro. No dar las batallas que... Uno puede perder las batallas, no importa, uno puede perder las batallas. El tema es si sirve para que los chicos aprendan más.
¿no? Uno puede hacer que pierde la batalla, y a mí qué me importa, maestro, si es que canalizo que haya una visión de futuro que se concreta. Me hago la que no sea, ay, sí, la mejor opción de ella, lo puedo hacer, pero es en el entendimiento de vamos para adelante, vamos por más aprendizajes, ¿no? Me puedo equivocar, me puedo quedar callada, si esa es la mejor opción, a lo mejor me conviene apoyarla en el sentido de que todo el colectivo vaya. Y hay que aprender a hacer esas composiciones, no componendas, composiciones, porque a veces ese correrse un poquito de lado sirve para que todo fluya, ¿no? Entonces, mucha sagacidad para mirar la cultura de trabajo. Bueno, maestras, si les parece bien, les quiero decir que seguimos con nuestra agenda, aunque sepan que yo siempre voy a estar colocando antes la próxima sesión para que tengan más tiempo para leer. Y sí les voy a pedir que si les parece razonable, como es un grupo, un binomio, que sus actividades, en lo posible, estén un día antes del café. ¿Por qué? Porque si son grupos grandes nunca llegamos. Y además hay gente que a lo mejor no entendió bien, entonces sí necesitamos como revisar, entre comillas, controlar. Pero si ustedes lo ponen antes, a mí me permite, y a Doña también, ver su acción, su actividad, y sobre eso avanzar. ¿Se entiende? Entonces cambiamos un poquito la consigna en este grupo para esta cuestión. Y por otro lado, les quiero comentar que estoy comenzando un ciclo de un curso con muchas conferencias para la gente que no quiere estudiar tanto. Sí, tengo que pensar yo también en bajar mi ego, gente que no lee tanto, pero que aprende porque escucha y porque muevo ciertos temas y pongo ciertos conceptos. Entonces, el curso de, ¿cómo se llama? Gobernabilidad pedagógica sin distancia 1, lo convertí en un ciclo en un curso, pero con ciclos de conferencias para los días sábados. ¿Para qué? Para que inviten a esa gente que no quiere dedicarse a leer tanto, pero que podamos mover energías y desaprendizajes. Tenemos que hacerle entrada a la diversidad. Y me ha costado mucho porque yo soy de largas lecturas y he tenido, y entonces les voy a enviar para que ustedes lo puedan compartir con otras personas. ¿Por qué? Porque cuanto más gente esté sensibilizada, aunque no sea con la misma profundidad, más posibilidad tenemos de mover la rueda de la evolución. Así que les voy a pasar esa información y ese modelo de trabajo lo estoy pensando para otra modalidad de pensamiento, de profundidad y demás, pero que puede llegar a que la gente se mueva. Vamos a ver, espero que resulte. Se los voy a pasar, no me acuerdo si a ustedes se los pasé, pero es con esa intención de movilizar estas temáticas y estas problemáticas para que vean más. Así que muchas gracias, muy buenas noches, que estén muy bien, buen descanso, muy buenos Gracias, trabajos. Ya les escribí a las dos, a cada una, la lectura del trabajo. Me encantaron algunos de sus buenos trabajos, alguno tal vez los use para esos grupos. En lugar de darle esas clases que yo escribo de 26 páginas, por ahí voy a poner a Doña, a Mirtella o a Eli con su nombre, con su todo. Gracias. Para tener unas perspectivas claras, pero no con esos chorizos que hace Pilar Port. ¿Ese libro que mostró la maestra Mirtella está en digital, doctora? Yo lo tengo. ¿Tú lo quieres? A mí me interesaría mucho 5 poderlo tener. 5 pesos. Paga 5 pesos. Luego se los envío.
realidad les voy a enviar. Los que están ahora en el concurso, ese libro que es para directivos, más pensado directivos de escuela, como se usa la palabra en Argentina, el de las competencias, que después voy a hacer un curso, unos talleres sobre las competencias, y el de supervisión que escribí en la Ciudad de México, por lo menos para que ustedes los tengan en digital y también cuenten con esa biblioteca para compartir con la gente. ¿Sí? Viene bien hacer eso, tener la mano, poder compartirla, que esté digital. No me vas a creer, Mirtella, pero ese libro solo me quedó digital. No tengo ni uno, ni siquiera de la primera edición. Yo no sé, se lo presté a alguien y se me perdió. Así que siempre cuando se levante el toque de queda voy a ir a alguna librería a robarlo. Hay que atesorarlo. Sí. No sé qué me pasó, me mudé de países 3 veces y creo que en el medio se me perdió. Pero acuérdense, somos sujetos históricos y los otros también. Unos están en el 1700 y otros estamos en el siglo XXI. Por eso, les quiero decir algo. Vieron que yo en muchos cursos hablo, cambió el mundo, cambió la educación. Y hay mucha gente que no se había dado cuenta. Para algunos es una manera como de, sí, pero para otros, no me diga. Y yo quedo muy asombrada, maestras, como que no habían pensado genuinamente que la transformación es necesaria. ¿Entienden? Es decir, piensen que hay gente que es así. Si fue bien cuando yo era niña y tenía a la maestra y la maestra hacía así, yo voy a ser igual. Y muchos tienen un imaginario que descubrí, maestros, y es que esperan que llegue al aula y a la escuela el niño que ellos fueran en su época, no los actuales. Y por eso trabajo mucho la época, los saberes, la socialización actual y cómo llegan los niños a las escuelas, a las aulas y demás. Hay gente que solo lo vive como una queja eso y no como una realidad que hay que aceptar. Y es una parte del ego. Es una parte del ego. El mundo va a ser igual a como yo lo viví. Es un aspecto del ego, ¿vieron? Como que no se transforma. Es muy fuerte para mí yo cuando vivo eso. A veces cuando lo digo, lo decía en los cursos presenciales y le veía la cara a la gente, se aprende mucho. Yo me he formado mucho con muchos profesores para ser formadora de adultos que están en la profesión, en la práctica, y me enseñaron mucho a mirar en los cursos grandes la cara y los gestos de la gente. Acá en Internet se pierde bastante eso, porque la gente está en oscuro, entonces hace más gestos, más esto, más lo otro, y me enseñaron a usarlo como indicadores de aceptación o de que le preocupa o que esto. Y siempre me impresionó mucho esta cuestión de no darse cuenta que el mundo cambió en lo profundo para la profesión, sí para la moda, sí para ir a comprarse una cartera, sí para un implemento en la cocina, pero para la profesión estoy hablando. Así que eso hay que mirarlo mucho, maestra. Bueno, nos vemos en la próxima actividad. Recuerden mandarlo un tiempo antes y así podemos nosotros tener cafés mucho más pertinentes. Y otra cuestión, si ustedes tienen una pregunta específica, envíenla al WhatsApp después que terminaron la actividad, porque podemos trabajar sobre eso. ¿Les parece? Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a usted. Nuestra colega Gracias. se llama Liliana, está terminando un doctorado, dijo que por ahora no puede seguir, maestros, que lo va a seguir cuando haya
nuestra edición del curso. Adonia, muchísimas gracias por tu compañía y hasta la próxima. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, maestra. Nos Hasta vemos. luego. Reír Muchas siempre. gracias. Un abrazo. Gracias igualmente. Un abrazo. Gracias. Mirtela, Hasta pronto. Adonia, un Gracias, gustazo. doctora. Muy bien. Y me evalúan cómo va el curso, ¿eh?